en este barco insignia de Colombia, lo que se siente es dignidad y orgullo. Hemos querido que el nuevo sentir colombiano en cualquier parte del mundo exprese dignidad y orgullo. Dignidad porque somos iguales que los demás. Orgullo porque venimos de uno de los países más bellos de la tierra. La potencia de la vida, la potencia mundial de la vida, por su diversidad natural, la segunda más importante de todo el planeta, y por su diversidad cultural, dada la historia que en estos siglos ha configurado con los pueblos que estaban antes en América, nuestra identidad colombiana. Dignidad y orgullo colombiano, como lo refleja Gustavo Petro a través de su cuenta de X. El ARC Gloria, nuestro buque insignia, anclado en la bahía de Estocolmo, en Suecia, y Gustavo Petro dando esas palabras desde él. Recordemos también que nuestro buque, el ARC Gloria, es el principal embajador de la patria colombiana. Por eso, de este a oeste, de sur a norte, el buque ha demostrado el espíritu emprendedor, vocación marinera y símbolo de libertad que se convirtiera en realidad cuando empezó a ser ensamblado soldando pedazos de acero en 1967, hasta completar un diseño que ha servido como referencia a países hermanos y como el mejor emblema nacional en mares y puertos del mundo entero. ¡Feliz viernes 14 de junio! Y cuando se cumplen 677 días del gobierno del cambio, del primer gobierno perteneciente al pueblo colombiano. Muchas cositas traemos el día de hoy para ustedes. Lo primero que tenemos, pues aparte de esa noticia de ver a Gustavo Petro allá en el buque, nuestro buque insignia, pues también otra noticia que nos pone orgullosos de ser colombianos, es esa noticia y ese anuncio que se dio también en esa gira, que el gobierno colombiano va a recibir los niños de Palestina que han sido heridos en este genocidio que se ha cometido en Palestina. Pues niños heridos van a llegar a Colombia, van a llegar acompañados de sus familias, y eso me parece una grandísima noticia, una excelente noticia. Como lo digo, el anuncio lo hizo la viceministra Elizabeth Taylor Jay, que, como lo digo, la viceministra de Asuntos Multilaterales, exactamente, Elizabeth Taylor hace este anuncio. Los menores, como lo digo, viajarán en compañía de sus familias y recibirán atención, y se espera pues la colaboración del hospital militar. Esa es una de las cosas que tenemos el día de hoy. Otra que tenemos, y está en el título, ¿no?, de la que se salvó Colombia, como dice el senador Wilson Arias. Pues Rodolfo Hernández fue condenado en primera instancia a 64 meses de prisión. Esa noticia importante, ¿no?, de la que nos salvamos, de la que se salvó Colombia. Y hay pues reacciones de esa noticia, obviamente, y una de las reacciones es la reacción de Gustavo Petro. Otra cosita que tenemos que tratar en este punto, y también es una buena noticia, dice Gustavo Petro: con silencio de prensa, 8 jóvenes periodistas fueron detenidos más de 2 años solo por cubrir el estallido social. La Fiscalía de Duque los acusó de terrorismo como en los regímenes fascistas. Hoy recobraron su libertad sin condena. Como lo digo, una gran noticia, libertad. 8 jóvenes detenidos por falso positivo judicial. ¿En dónde? En el estallido social. Pues grandísima noticia. Y aparte de eso tenemos otra de Gustavo Petro, grandísimo. Resulta que al presidente, a Gustavo Petro, Alejandro Gaviria pretendía que rectificara las afirmaciones, donde sostuvo que Gaviria dejó perder 1.5 billones de pesos para la construcción de universidades. Y resulta que no, de eso nada. Gustavo Petro no se tiene que reafirmar, y antes, por el contrario, le pega otra sacudita y le dice ahí, por medio de su cuenta de X directamente, que sí, que Gaviria, por estar saboteando la reforma a la salud, dejó perder 1.5 billones de pesos que iba para la construcción de universidades. Gravísimo eso. Y por ahí está saltando, obviamente, ¿no? Qué nefasto personaje este que se nos coló. Incluso Gustavo Petro reconoce que fue un error. Un error. Eso ya él lo ha reconocido varias veces. Por más
querer hacer, terminó cometiéndose ese grave error, pero bueno, fue detectado a tiempo y se está desenmascarando quién es en realidad Alejandro Gaviria. Ya sabemos quién es. Pensábamos, ¿no? Como decía incluso La Mencha y decía el mismo Gustavo Petro cuando se lanzó, hizo su precandidatura, que el debate político se iba a enriquecer y resultó ser uno más de esa gente, uno más. Increíble también. Pero bueno, entonces la respuesta de Gustavo Petro es otra de las noticias que tenemos y la reafirmación de que Gaviria dejó perder esa plata. Más tenemos la ley estatutaria de educación, agoniza, según un comunicado, un artículo que publica RTVC Noticias. Ayer vimos en el video lo que Carolina Corcho quería y cuál era el punto de vista de ella. Incluso decía que esa reforma, esa ley estatutaria tenía que tumbarse, tenía que caerse. Pues está en cuidados intensivos, como lo digo, y Marta Alfonso deja ver cuál es su punto de vista también respecto a eso. Entonces ahí hay algo. Recordemos también que Carolina Corcho manda un mensaje al Pacto Histórico diciéndoles que ojo, que pilas con lo que están haciendo. Entonces ahora veremos esos temitas. Exactamente lo que le dice al Pacto Histórico es que el pacto debe reflexionar que un acuerdo nacional no puede reducirse al vamos juntos sin saber para dónde. Ojo, esas son las palabras de Carolina Corcho respecto a todo esto de la ley estatutaria y el mensaje que le manda al Pacto Histórico. Y ñapitas, como siempre, de ñapitas tenemos una buena ñapita de entrada. La Fiscalía imputó a Day Vázquez por el delito de violación de datos personales y tenemos varias más. Entonces, sin más, vamos a comenzar con este video. El primer tema que tenemos, ese otro orgullo, ese otro momento, esa otra decisión, ese anuncio que nos hace sentirnos orgullosos de ser colombianos. Colombia recibirá a niños de Palestina para darles ayuda humanitaria. Vamos aquí a RTVC Noticias, también CNN ha hecho eco de esta noticia, pero nos quedamos acá con RTVC Noticias. Dice acá que el gobierno colombiano hizo este anuncio para ayudar a los niños de Palestina en medio del conflicto con Israel. Esto es lo que se sabe. El gobierno anunció la ayuda humanitaria a niños de Palestina en Colombia en el marco de la visita del presidente Gustavo Petro a Suecia. La viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor, dijo: Colombia, con el espíritu de la diplomacia por la vida en todas sus formas y atendiendo también nuestra política de paz total y el apoyo humanitario que hemos dado a países, incluyendo a Palestina, por todo lo que está ocurriendo en Gaza, hemos tomado la decisión de apoyar de manera humanitaria a los niños palestinos que viajarían con sus familias a Colombia. Palabras de Elizabeth Taylor Jay. Como dijimos, no se sabe cuántos niños y familias viajarán a Colombia. Se espera que en la primera medida sean atendidos en el Hospital Militar de Bogotá. Esta decisión también se tomó teniendo en cuenta la experiencia del país en la atención a personas en medio del conflicto. Experticia que Colombia desarrolló durante todo este tiempo en el conflicto anterior y los conflictos persistentes, sentenció Taylor Jay. De esta manera, se respalda el apoyo que ha brindado Colombia al pueblo de Palestina desde que inició el genocidio en esta parte del mundo por parte de Israel. De hecho, el presidente Gustavo Petro fue condecorado por el Estado de Palestina por su constante lucha por la Franja de Gaza en medio de los bombardeos en el conflicto. Y recordamos, ¿no? Cabe mencionar que Colombia rompió las relaciones con Israel el pasado 1 de mayo y ha expresado sus constantes críticas al gobierno de Netanyahu por las acciones en contra de la población civil en Gaza. Así que de verdad esta noticia a mí en lo personal me agrada mucho. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Me imagino los niños allá en Colombia con sus familias que sean atendidos, que tengan una atención médica como debe ser. En Colombia hay muy buenos médicos profesionales y lo he escuchado en palabras de médicos de acá de España que han visitado el país y que han tenido la oportunidad de compartir con médicos colombianos y uno de ellos me dijo que el comportamiento y la profesionalidad de los médicos en Colombia era impresionante. Pues esperamos que se ocurra esto, ver esas imágenes de los niños, esperamos que se recuperen, que también tenga la oportunidad de darse una vueltica por Colombia, claro que sí, de pronto hasta muchos decidan quedarse, no sé cómo sea eso en ese caso, también si alguno quiere quedarse en nuestro hermoso país con sus familias, cabe la posibilidad, claro que sí. Pues entonces, como lo digo, una gran noticia, nos hace sentir orgullosos de que esta vez estamos del lado correcto de la historia. Por fin estamos del lado correcto, del lado que es. Bueno, y pasamos entonces a otra noticia. Rodolfo Hernández. Rodolfo, de la que nos salvamos. De la que nos salvamos. Lo que dice Wilson Arias en torno a esto.
como todos lo saben, entonces en contexto, Rodolfo Hernández condenado en primera instancia a 64 meses de prisión. Nos vamos entonces aquí para Radio Nacional de Colombia. El ingeniero y ex candidato presidencial Rodolfo Hernández fue condenado en primera instancia a 64 meses de prisión por el caso Vitalogic. Y acá, ¿qué más dice? El jueves 13 de junio se conoció que el ingeniero y ex candidato presidencial fue condenado en primera instancia a 64 meses de casa por cárcel. Casa por cárcel. Así lo determinó un juez del Circuito Penal de Bucaramanga, quien aseguró que esta decisión se toma por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. En ese sentido, el exalcalde de Bucaramanga, quien en 2022 estuvo a punto de llegar a la Casa de Nariño, se enfrentaría a más de 5 años de casa por cárcel. Una vez se conoció esa noticia, el ingeniero Hernández a través de su cuenta de X aseguró que hoy a las 4 de la tarde hará un comunicado a los colombianos a través de un video refiriéndome a esa sentencia de primera instancia que apelaré. Les agradezco la atención. Aquí vemos el alcalde, a ver qué dice. A ver, espere, lo escuchamos. Ladrón, ni por haber robado ni un peso, simplemente me condenan porque violé, dizque el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos. Pero vamos a apelar mi derecho humano como ciudadano, como colombiano, es apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander. Entonces, como lo sabemos y como él mismo lo dice, pues apelarán la decisión. Recordamos también, acá nos respaldamos en la página de Radio Señal de Colombia, Radio Nacional de Colombia, perdón. Dice, caso Vitalogic, en marzo de este año ya se había conocido esta condena por este mismo juez. En esta ocasión, la Fiscalía había expresado que el exalcalde de Bucaramanga para el periodo 2016-2019 fue encontrado responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de autor. Hernández es señalado de beneficiar a su hijo con la adjudicación de un contrato de asesoría con la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, la EMAP. El ente investigador demostró que Hernández Suárez direccionó el contrato de consultoría 096 de 2016 suscrito con la empresa de aseo de Bucaramanga y cuyo objeto era asesorar los temas relacionados con el procedimiento adecuado y el manejo de las basuras allá en el Carrasco, agregó la Fiscalía. El valor de dicho contrato alcanza los 336 millones de pesos y fue adjudicado al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala. La condena de este jueves se suma a la inhabilidad también por 10 años, 5 meses y 28 días al exalcalde de Bucaramanga por influir en favor de la campaña electoral del candidato a la alcaldía de esa ciudad, Juan Carlos Cárdenas, en 2019. Según el Ministerio Público, el exalcalde en el programa Hable con el Alcalde de manera reiterada invitó a los televidentes a votar por el alcalde de los ciudadanos, eslogan distintivo de la campaña de Juan Carlos Cárdenas. Además, en un discurso transmitido en diferentes medios de comunicación, utilizó las frases del aspirante para que la ciudadanía votara por Cárdenas, quien a su vez realizó dichas publicaciones como propaganda política pagada. Esta información se transmitió en repetidas ocasiones durante el debate de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, frente a lo cual el disciplinable no hizo manifestaciones que desaprobaran dicha publicidad, lo que también fue corroborado por el postulante, explicó el ente de control. Bueno, todo esto es lo que tiene que ver, ahí estábamos entrando en contexto, de qué es que se le acusa a Rodolfo Hernández. Vimos el post de Wilson Arias, que volvemos a él aquí, donde dice, de la que se salvó Colombia. Si el pueblo no hubiera despertado a tiempo y hubiera creído a la prensa opositora, el centro y la derecha hoy tendríamos de presidente a un condenado corrupto. Ahora, los que lo apoyaron se esconden. Pero vea lo que hace Wilson, pero aquí están. Entonces vamos a hacer un recorderis de quiénes eran los que apoyaban a Rodolfo Hernández. En primer lugar, David Luna. Por ahí lo traemos también ahora a David Luna. Daniel Briceño, JP Hernández, Enrique Peñalosa, Pico Gutiérrez, La Cabal, Paloma Valencia, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt. Fue la primera que me dijo mi esposa cuando le conté la noticia. Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán. Y sigue. Varios de ellos dan clases de ética moral y ahora hay que despertar de la estrategia de fake news que tienen. Aquí hizo esta pieza gráfica. Rodolfo Hernández condenado por corrupción. Ellos lo apoyaron. Entonces, pues ahí están, ¿no? Véala. Aquí dejamos la imagen
que se vea mejor, y por acá abajito, estas 3 perlas que están aquí abajo. No, en fin, vea toda este mana de perlas que hay aquí. Ahí están, ¿no? Y ahora sí, escondiditos, ¿no? Ahora los apoyaron, se esconden. Ahí están escondiditos. Y la otra que me llamó mucho la atención es esta de Gustavo Petro, que también va por el mismo estilo. Siento pesar por el destino de Rodolfo, mi rival en la segunda vuelta presidencial. Respeto a la justicia, y me parece más bajo que Rodolfo el sectarismo de quienes, por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo. Así era el odio al cambio que querían la nación en el precipicio. Y aquí está esta imagen, este está en la lista de Wilson. Tanta JP Peñalol, no, falta, sigue, es que la siguió Wilson, no veo que la haya continuado. Pero pues acá sumémosle hasta otra perla. Vea, Fajardito. Increíble. Y ahora sí se esconden. Pues esa era otra de las noticias que tenemos preparada aquí en este video. Pero continuamos con... Durante el estallido social, el gobierno de Duque y la Fiscalía de Barbosa estigmatizaron y criminalizaron la protesta social. Las personas afectadas mayoritariamente eran jóvenes de sectores populares, quienes fueron mostrados ante los medios de comunicación como peligrosos, criminales, terroristas y hasta secuestradores. En este contexto, el 28 de abril del 2022, 8 jóvenes y periodistas de la ciudad de Neiva fueron capturados por solicitud de la Fiscalía General de la Nación por considerárseles como un peligro para la comunidad, y se les atribuyeron varios delitos que condujeron a que jueces de la República afectaran el derecho a la libertad de estas personas. 6 meses después, la misma Fiscalía retiró los delitos de terrorismo y secuestro, los cuales en este caso concreto fueron determinantes para que se tomara la decisión de privación preventiva de la libertad. En este caso, la Fiscalía se extraditó al pedir una privación de la libertad con una imputación desproporcionada. Y a la fecha se han cumplido 2 años, 1 mes y 17 días de privación de la libertad de estos jóvenes y periodistas. De manera que la privación de la libertad debe ser la excepción, y para ello la ley establece límites de duración de las medidas de aseguramiento impuestas en los procesos penales. Esto es, que hayan transcurrido 120 o 240 o 500 días después de la presentación del escrito de acusación y que las personas procesadas no hayan sido llevadas a juicio. El sistema penal acusatorio y el sistema interamericano de derechos humanos afirman la libertad. Su privación es una excepción y los jueces de Colombia están obligados a cumplir los estándares de derechos humanos. Desde el Cajar celebramos la libertad de Kevin, de Cristian, de Angie, de Ignacio, de Edwin, de Pablo, de Vanessa y de Andrés. Nunca debieron estar privados de la libertad, nunca debió criminalizarse la protesta social, y reconocemos la labor judicial en garantía del derecho humano a la libertad y la defensa del Estado Social de Derecho. Durante el estallido social, el gobierno de Duque y la Fiscalía de Barbosa estigmatizaron y criminalizaron la protesta social. Las personas afectadas mayoritariamente eran jóvenes de sectores populares, quienes fueron mostrados ante los medios de comunicación como peligrosos, criminales, terroristas y hasta secuestradores. Una excelente noticia. Recordemos que las personas que estaban hablando, las mujeres que estaban hablando, pertenecen al colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo Cajar. Ahí tenían el logo en el video que ellos publicaron en sus cuentas de X. Recordemos los nombres entonces de Kevin David García, los nombres de las personas, de los jóvenes que fueron puestos en libertad. Kevin David García, Cristian Andrés Reyes, Vanessa Cabrera, Angie Carolina Cuellar, Edwin Herrera, Andrés Felipe Yara, Pablo Vargas Lira, Ignacio Sebastián Zambrano. Al respecto, Julie Enríquez, abogada del colectivo de Cajar, se refirió a esta importante decisión. Desde el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, celebramos la puesta en libertad que ha dado la juez décima de control de garantías de la ciudad de Neiva. Y pues en esos nombres, aquí hay estamos en RTVC Noticias, y aquí hay una declaración de uno de los jóvenes que recobraron su libertad, y dijo: soy Kevin David García. Hago parte del grupo de jóvenes detenidos en el marco del estallido social del año 2022 en la ciudad de Neiva. Hoy, después de 2 años de estar privado de mi libertad y de una lucha inalcanzable por parte de mis abogadas, recibo la grata noticia de que se me acaba de otorgar la libertad bajo vencimiento de términos, lo cual nos llena de nostalgia y felicidad.
Y Gustavo Petro también se manifiesta respecto a esta noticia. Y lo que nos preguntamos todos, no, es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con esa actuación por parte de Barbosa, por parte de Duque? ¿Eso qué? ¿Eso no merece, no amerita alguna investigación? Digo yo, ¿no? El pronunciamiento de Gustavo Petro al respecto fue: con silencio de prensa, 8 jóvenes periodistas fueron detenidos más de 2 años por solo cubrir el estallido social. La Fiscalía de Duque los acusó de terrorismo como en los regímenes fascistas. Hoy recobran su libertad sin condena. Excelente noticia, excelente. Y hay muchos más que deben quedar en libertad, muchos más jóvenes. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con esa fiscalía? La Fiscalía de Duque, ¿qué pasa con Duque? Otra de las cosas que tantas investigaciones, casos, me viene a la cabeza el éxito de Calypso. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde están las investigaciones de todo eso? Ya sabemos que no ocurría nada, ¿no? Pero en esta nueva fiscalía, ¿qué? ¿Qué pasará con todo eso? ¿Qué pasará con el pistolero, por ejemplo? Y con muchísimos casos en Cali, en muchas partes del país que vimos. ¿Las investigaciones qué? Esa es la grandísima pregunta. Y celebramos, por supuesto que sí, y como decimos también, faltan muchos más que todavía están privados de su libertad, acusados de terroristas. Eso no puede pasar. Exigimos que se adelanten investigaciones, y exigimos, pues la palabra la decimos con el respeto, ¿no? Pero sí queremos que se adelanten investigaciones y que esto se esclarezca, porque no puede quedar de agache las tremendas imágenes. Que recuerdo mucho también al señor del Canal 2, que en paz descanse. Todo lo que nos mostró. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con todas esas aberraciones, todos esos actos? Triste y vamos a ver qué pasa. Aquí dice RTBC que RTBC Noticias seguirá informando sobre el hecho judicial que hoy deja en libertad a los 8 líderes sociales y periodistas en Neiva. Esperamos entonces a ver qué pasa con los demás jóvenes. Siempre que termino uno de los bloques de lo que preparo acá y terminamos diciendo esperemos, ¿no? Esperemos, ya sabe a cacho también decir esperemos a ver qué ocurre, qué pasa. Pero desafortunadamente esa palabrita sigue presente, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Pasamos entonces a otro bloque que tengo aquí preparado. Y es lo siguiente. Dice la senadora Marta Peralta, que aquí me parece Gustavo Petro es grande Petro. Dice la senadora Marta Peralta: el presidente Gustavo Petro no tendrá que rectificar sus afirmaciones en las que sostuvo que Alejandro Gaviria dejó perder 1.5 billones para la construcción de universidades, los cuales, según él, terminaron en el FOMAC. Y cita a W Radio. Y aquí viene la respuesta de Gustavo Petro, que esta es buenísima. Por dedicarse a atacar la reforma a la salud, el ministro de Educación que nombré, Alejandro Gaviria, dejó perder 1.3 billones para la construcción de sedes de las universidades públicas en el año 2023. Soy responsable de su nombramiento y me equivoqué. He rescatado 187.000 millones de pesos de esos recursos y pude adicionar $500,000 en el 2023 gracias a la reforma tributaria. Pero la pérdida es extremadamente lamentable. Los funcionarios antiguos del ministerio lo que querían eran subsidios para las universidades privadas y birlaron los recursos a las universidades públicas sin que el ministro reaccionara. La actual actitud de la oposición contra el fortalecimiento de la universidad pública, saboteando la ley estatutaria de educación, me da claridad de algo que me parecía irracional: dejar perder los recursos para la universidad pública. Ha sucedido lo mismo con el Consejo y la Alcaldía de Bogotá, que dejó perder $1 billón de la nación para los multicampos universitarios de Suba y Bosa,
por hacer una mega autopista, la Alo Norte, para urbanizar la reserva forestal. La mega autopista pasará por encima de los terrenos que eran para la universidad. Los recursos, sin embargo, irán al Caribe y el Pacífico. El fundamentalismo neoliberal de estas personas los lleva a negar lo que es la base del desarrollo, la educación pública, la gran bandera liberal de la República de Colombia. Y con esa gran respuesta ha continuado porque por acá Gustavo Petro hace poco también contestó. Dice Alejandro Gaviria, la paz total terminó empoderando a las organizaciones criminales, paradójicamente nos ha alejado de la paz. Y publica un video, eso bien editado, por allá lo vemos cambiando y vea todas las imágenes que muestra, en fin, no le demos pantalla a esto. Es la ignorancia. Ustedes no lo están viendo, pues mejor vea. Ahí puso el video, La paz total terminó empoderando a las organizaciones criminales, paradójicamente nos ha alejado de la paz. Y aquí contesta Gustavo Petro. En la ignorancia de ciertos temas, no saben que cuando una organización ilegal recurre a los explosivos en ciudades y al terrorismo, es porque está débil y está a punto de ser derrotada. Pues eso esperamos, presidente. Eso esperamos, porque ese saboteo por parte y esas acciones que se están presentando en varias partes del país, especialmente lo que vimos en Jamundí, deja marcado y volver a ver esas imágenes es lo que no queremos. Aquí dice Gustavo Petro que está débil y está a punto de ser derrotada. Esperamos que sí, eso lo esperamos. Pero ahí está quién es Alejandro Gaviria, ¿no? Ahí queda demostrado quién es Alejandro Gaviria y el plan macabro que tenía, porque este tipo cuando se aceptó, es que yo veo, revuelvo a lo que dijimos por allá al principio, que ese enriquecimiento del debate cuando apareció Gaviria, y vea lo que termina siendo el tal intelectual. El plan estaba hecho, las imágenes viendo Gaviria cómo se le iban los ojos cuando los debates escuchaba a Gustavo Petro, todo esto estaba orquestado, era para meterse en el gobierno, sabotear la reforma a la salud siendo ministro de Educación. Pasa esta actuación, deja perder esa plata que Gustavo Petro vuelve y lo ratifica, vuelve y se lo dice. Entonces, ¿qué clase de gente, no? Los intelectos, vea los intelectos. Margarita Rosa siempre también ha hablado de Gaviria como ese intelectual, que incluso decía la vez pasada que le parecía increíble que un hombre con el intelecto no entendiera lo que estaba pasando. Y es que nos damos cuenta la calaña de persona, ¿no? La calaña, con razón tan abrazados con Catherine Miranda el día de las manifestaciones, ¿no? Ahí estaban con los ataúdes. Tenaz, qué gente, qué pedazos de bandidos tan grandes, ¿ah? Y bueno, y hablando de rectificaciones que no se tuvieron que dar, que por el contrario Gustavo Petro ratifica lo dicho, a alguien que sí le tocó rectificarse fue a un joven, dice, el joven Mario Fernando Arévalo. Vamos aquí con Miguel Ángel del Río, que también nos enteramos y vimos ayer en el video las amenazas, ¿no? Los casos que lleva Miguel Ángel, que tiene que cuidarse muchísimo Miguel Ángel del Río. Pues vea, hablando de retractaciones, el joven Mario Fernando Arévalo pide disculpas públicas por las amenazas efectuadas en mi contra en esta red social que le generaron una imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Agradezco sus sinceras disculpas. Y publica esto, Miguel Ángel del Río. Vamos a ampliarla. A ver qué dice. Doctora María del Pilar Ospina Garnica, Grupo de Trabajo Nacional sobre amenazas en contra de defensores de derechos humanos y otras poblaciones priorizadas de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos. Bueno, Bogotá, tal. Mario Fernando Arévalo, identificado, respetuosamente me dirijo a su despacho para poner en conocimiento la siguiente retractación en orden a que se tenga en cuenta en mi favor para la aplicación del principio de oportunidad. Retractación. Mario Fernando Arévalo, en uso de mis facultades legales me dirijo al doctor Miguel Ángel del Río para expresarle mi arrepentimiento y solicitarle mis disculpas públicas por haber publicado en redes sociales que en paz descanse. Yo soy admirador del doctor Miguel Ángel del Río
por su papel que cumple como defensor de los derechos humanos en favor de todas las víctimas, donde su papel ha sido fundamental, jurídico de amplio reconocimiento, a quien reitero mi retractación por lo publicado. Mi intención no era causarle daño, me encuentro arrepentido y reitero mi solicitud de no reiteración de nuevos actos. Pido 1000 disculpas, lo hago de corazón, quiero que me comprenda que la retractación la elevo desde lo más profundo de mi corazón y le pido a Dios que lo conserve para que siga cumpliendo con esa gran labor. La misma retractación la elevaré donde se publicó en Facebook y se conozca mi voluntad de retractarme de manera libre, consciente y voluntaria. Y enviaré despacho judicial o publicado en redes judiciales para conocimiento público. Reitero nuevamente, mi intención no fue causarle ningún daño ni zozobra, pero enfrento esta situación para pedir perdón y la promesa de no repetición. La presente retractación la firmo en presencia de mi abogado defensor, doctor José Gerardo Alaba Tomás, abogado en ejercicio, portador, quien me ha explicado ampliamente los pormenores del delito que se interpuso y mi deseo de terminar el proceso con la ampliación del principio de oportunidad. Atentamente, Mario Fernando Arévalo Erazo. Pues ahí queda. Las disculpas, el doctor Miguel Ángel del Río las acepta y eso lo hizo saber en su mensaje. Y vuelve otra pregunta, ¿no? Oiga, ¿y Polo Polo qué? Polo Polo, todo lo que ha lanzado, todo lo que ha dicho, nunca pasó nada tampoco, ¿no? Las investigaciones, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque él puede decir lo que sea. Porque es representante y puede hablar y puede soltar las cosas que ha dicho, que se ha repasado. Puede que no le guste Petro y tal, pero no pasa nada, y más en un caso como un representante, ¿no? Pero pues aquí sabemos que las cosas no funcionan de ese modo, y que esto sirva para muchas personas también. Lo que hacen, las amenazas que profieren, se les hace fácil crear una cuenta, borrarla y que queda ahí, ¿no? Eso pues que sirva de precedente. Pero quedamos entonces con la incógnita. En este caso, cuando se hace una acusación, una amenaza, todo lo que ha dicho Polo Polo a través de X del presidente, ¿qué? No pasa nada. Bueno, y otro temita. Seguimos avanzando. Otro temita que estábamos muy pendientes. Ayer en el video incluimos y analizamos un post que envió Carolina Corcho dándole respuesta a David Luna, pero que ese post también tenía varios mensajes, ¿no? Uno de esos mensajes era al pacto histórico sobre esta ley estatutaria de la educación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir volvamos a ese post de Carolina, de la doctora Carolina Corcho. Acá dice, al final de ese post dice, este proyecto de ley debe ser hundido dada la imposibilidad legislativa de ser modificado y el retroceso que representa en la garantía del derecho a la educación. Uno de los mensajes que dejó este post. Otro fue este. El pacto histórico debe reflexionar que un acuerdo nacional no puede reducirse al vamos juntos sin saber para dónde. Ojo con eso. Ni puede constituir de ninguna manera la manutención de las desigualdades y negación de derechos, ni mucho menos la regresión y retroceso de las conquistas en materia de derechos por parte del pueblo colombiano. Eso lo dijo Carolina Corcho y lo posteó respondiéndole a David Luna. Y hemos estado pendientes a ver si hay alguna reacción, a ver qué pasa, y volvemos acá a lo anterior que leímos, que ese proyecto de ley debe ser hundido. Pues vamos entonces aquí a RTVC Noticias, la ley estatutaria de educación en cuidados intensivos. La oposición rompió la discusión de ley e intenta dilatar en el proceso en el último debate en el Congreso. Los docentes siguen en paro. En el Senado, a tan solo una sesión de plenaria para que sea aprobada la ley estatutaria de educación, se rompió el acuerdo al que habían llegado desde hace una semana la bancada de gobierno y la bancada de oposición. Dicho acuerdo se había alcanzado tras la aceptación de una enmienda en la que se contemplaron consensos entre las diferentes posiciones. ¿Qué más dice acá? Sin embargo, este jueves 13 de junio a las 7:30 de la mañana,
se tenía previsto la continuidad de la discusión frente a temas principales que, según el senador Ariel Ávila, tenían estancado el debate. El tema de la financiación prioritariamente pública, los temas de educación terciaria y los temas de evaluación docente. Pero la bancada de oposición llegó tarde a la cita y además decidió no continuar con la discusión y en cambio radicaron una nueva ponencia para una posterior discusión. Dice acá RTBC Noticias, se radicaron 2 ponencias de la Ley Estatutaria de Educación para su estudio en el Senado. Una es de autoría de los partidos alternativos y la otra de la oposición. Las diferencias persisten en 3 puntos claves, ¿no? Entonces los puntos son el tema de financiación prioritariamente pública, los temas de educación terciaria y los temas de evaluación docente. ¿Qué más dice aquí RTBC Noticias? De este modo, la bancada de gobierno tuvo que radicar igualmente su ponencia que, en palabras de la senadora María José Pizarro, recoge todas las luchas del movimiento estudiantil al derecho fundamental a la educación. Al parecer, la movida de la bancada de oposición estaría encaminada, ojo con esto, a dilatar el trámite de la ley estatutaria, dado que el jueves de la próxima semana termina el periodo legislativo. Así, a la Ley Estatutaria de Educación solo le quedaría el lunes de la próxima semana para su revisión en plenaria del Congreso. De no ser así, muy posiblemente se hundiría, dado que el martes y el miércoles habrá debates de control político convocadas por la oposición y el jueves en la agenda se proponen conciliaciones de leyes aprobadas. Por esta razón, la Ley Estatutaria de Educación se encuentra en cuidados intensivos por falta de conciliación por parte de la bancada de oposición y también porque desde FECODE se ejerce presión para no ceder en los 3 puntos anteriormente mencionados. ¿Por qué FECODE continúa en paro y no acepta la enmienda? Publica acá RTBC. En un comunicado, ayer hablábamos también de esto, en un comunicado de la Federación de Maestros comentó que la enmienda presentada no fue consultada con la Federación. Por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas, tal como lo reza el trámite parlamentario. Sorpresivamente se incluyeron propuestas regresivas que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación, como las siguientes. 1. Incorpora un enfoque mixto de la educación, aperturándola a las lógicas del mercado, habilitando claramente la privatización y la mercantilización de la misma, bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación, que plasma el interés de imponer la simbiosis entre el recurso público y el sector privado. Tengámonos con esto, ¿no? Bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad. Ahorita vamos a ver por qué les digo, quédense con esa palabrita. Golpean los fines y objetivos de la educación, reafirman el enfoque basado en competencias, negando la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria, debilitando el carácter y la función social que tiene la educación. 3. Restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades al imponer como criterio la meritocracia. 4. Sin la suficiente sustentación ni debate con la comunidad educativa y académica, crea el nivel educativo terciario. 5. Incluye el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que les corresponde garantizar al Estado, generalizándola y profundizando su interés perverso y punitivo, desconociendo su carácter pedagógico, transformador y constructivo. 6. Niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y prejardín en las instituciones educativas públicas bajo administración del Estado, con planta docente titulada y vinculada por concurso, como debe corresponder a todas las áreas, niveles y modalidades educativas. Como se mencionó anteriormente, el lunes 17 de junio se reanudará la discusión. Les dije anteriormente que nos quedáramos acá con la palabra esta, ¿no? Bajo el pretexto, aquí la tenemos, el pretexto del mejoramiento de la calidad. Y aquí entonces nos vamos para Gustavo Petro, que dice aquí en la W: la plata del Estado no se debe invertir en público o privado, sino en calidad, dice Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.
Pues Gustavo Petro le responde y toca ese tema, ¿no? Calidad jamás será dejar de dar educación superior y técnica profesional al 60% de la juventud. Millones de estudiantes solo por subsidiar con billones de pesos al erario de los amigos políticos. Ajá, ahí está. Solo por subsidiar con billones de pesos del erario a los amigos políticos, dueños de algunas universidades privadas de garaje. Y entonces, qué buena respuesta, ¿no? Y entonces el tema y lo que he visto por ahí, he leído que entonces que Gustavo Petro quiere privatizar la educación. Hágame el favor, hágame el bendito favor. O sea, ¿de dónde sacan eso? El tema no es ese, el tema es mucho más profundo. Leyendo entonces lo que dijo FECODE, volvemos al post de Carolina Corcho. Yo a Carolina ya la leo entonces como una futura líder en ese proyecto, ¿no? Y aquí lo está haciendo en este post, la verdad, no sé si sean sus intenciones, para nada, no lo sé, porque nosotros podemos decir Carolina y no sabemos si ella quiera seguir y quiera ser esa líder. Pero entonces, pues, inconscientemente, uno ya la ve entonces y efectivamente, este post es bastante importante, porque coincide lo que dice FECODE con lo que dice ella y la respuesta que le da a David Luna. La enmienda a la ley estatutaria que usted defiende acaba con la educación de niños y niñas en zonas dispersas, rurales y populares, dado que el mecanismo de evaluación por resultados de los estudiantes no consulta con la desigualdad del país y otras variables que inciden en el aprendizaje de los niños. Lo que va a generar es un incentivo perverso para que los maestros que enseñan en las zonas apartadas del país a los niños que padecen la exclusión social y económica sean reprobados. Esto es un exabrupto contra la niñez colombiana y la exigencia que debe tener el Estado de aumentar las inversiones en políticas sociales y educativas en las zonas vulnerables. En la actualidad existen otros mecanismos de evaluación que no ahondan las desigualdades. La enmienda no es ninguna reforma a la educación. De hecho, retrocede respecto a los principios básicos constitucionales de lo que debe ser una ley estatutaria. La diferenciación del núcleo esencial de un derecho fundamental que debe estar a cargo del Estado y los contenidos adyacentes del derecho, como lo es la prestación del servicio público esencial, que sí puede ser mixto, público y privado. En el texto confunden las dos cosas. No pueden legislar ustedes en contra de la Constitución política. Y ahí vuelve el mensaje al pacto. Debe reflexionar el pacto histórico, que un acuerdo nacional no puede reducirse al vamos juntos sin saber para dónde, ni puede constituir de ninguna manera la manutención de las desigualdades y negación de derechos, ni mucho menos la regresión y retroceso de las conquistas en materia de derechos por parte del pueblo colombiano. Este proyecto de ley debe ser hundido dada la imposibilidad legislativa de ser modificado y el retroceso que representa la garantía del derecho a la educación. Ustedes no están viendo ahí. Y yo hablando acá, este es el post que había enviado y que envió Carolina Corcho, que yo lo tengo aquí subrayado, de verdad, porque lo que dice es bastante cierto, ¿no? Entonces salen diciendo que es que Gustavo Petro quiere privatizar la educación y todo ese tema, ¿no? Ya vimos la respuesta que le da a Paloma Valencia en cuanto a lo que tiene que ver con la dichosa calidad. Y entonces acá nos vamos para donde Alfredo Mondragón, y tengo también a la representante Marta Alfonso. Los que no lo sepan, a ella le dicen la profe. Ella es docente y la gran luchadora, otra mujer luchadora, de las grandes mujeres que tiene en nuestro pacto, pues la representante Alfonso. Y primero entonces vamos a ver a Alfredo Mondragón, como le digo, ya la traigo a ella. Dice Alfredo Mondragón, ayer una noticia que estábamos acá y pendientes de todo esto, saltó la noticia, Alfredo estaba muy feliz, publica incluso un video, dice acá Alfredo Mondragón: a los jóvenes aprendices del SENA que sean contratados, no solo se les deberá pagar un salario mínimo completo, sino que además tendrán derecho a todas las prestaciones sociales. Estamos muy cerca de lograrlo y vamos a cumplir. Muy buena esa noticia. Avanza la transformación al sistema laboral en Colombia, pero dicen ustedes, ¿pero cómo así? Estamos hablando del sistema de la ley estatutaria de educación y ahora salió con la reforma laboral, la transformación del sistema laboral en Colombia. No, lo traigo es por el SENA, porque eso es una gran noticia. Y el SENA, como parte de nuestro sistema de educación, debe seguir empoderándose de la forma como se está haciendo, llegando a las zonas apartadas, vinculado con todos estos programas que tiene el gobierno, la educación, el SENA tiene que siempre estar ahí al lado. Hago también una anotación, aquí en España, el SENA tiene un reconocimiento muy grande, hay muchos acuerdos, muchos tratados de cooperación entre España y Colombia, para que gente de Colombia venga a trabajar en determinadas áreas, trabajan acá
un determinado tiempo, todo se lo pagan, le dan la casita, la comidita, la platica que se ganan la pueden ahorrar, conocen, en fin, es una gran experiencia y como lo digo, el SENA tiene un reconocimiento aquí a nivel de España. No sé ahora, me imagino que sí, pero antes, y lo digo con conocimiento de causa, antes, y conocí mucha gente, incluso me acuerdo unos de Barbosa, que vivieron acá 6 mesecitos, de Barbosa no en Antioquia, sino Barbosa allá en Santander. Pues bueno, entonces por eso traje como parte de esto de la ley estatutaria ese apuntecito que se dio, que se dio también el día de ayer, el avance en ese punto. Otra cosa que también estamos aquí entonces hablando, y el post de Carolina Corcho, lo que dice la prensa hablando de que Gustavo Petro quiere privatizar, la prensa hablando de que FECODE quiere obstaculizar todo, que son unos sinvergüenzas acomodados, en fin, todo eso no es así. Eso no es así, que FECODE le marcha a Petro, no, FECODE le marcha, ya lo escuchamos, leímos ayer, hoy, el post de Carolina Corcho, deseando que incluso esa ley se hunda, ese proyecto se hunda. Pues Marta Alfonso, los que no lo sepan, Marta Alfonso le dicen la profe, ella es docente, esa es otra de las grandes mujeres que nos representan de esa lucha por el cambio en nuestro país, otras grandes mujeres pertenecientes al pacto histórico, de esos pocos verdes que se salvan. Obviamente la representante Alfonso está ahí. Pues la opinión de ella es válida. ¿Cómo no va a ser válida? Hágame el favor. Dice Marta Alfonso, yo soy docente y defiendo la educación pública como derecho fundamental. Conozco de primera mano el sector educación y no puede ser posible un retroceso. Retroceso. Muy parecido, ¿no? A lo que dice el dedo. Ustedes dirán, perparenti, el dedo. Es que se ve terrible ese dedo. El dedo mocho. El dedo mocho fue que casi me vuelo la media mano, ya. Cuando estaba joven. Entonces me toca ahí como acomodármela y perdonen el dedo que días me estaba mirando y joder, eso sí se ve, joder, se ve maluco el dedo mocho. Pero bueno, quedó así este pobre. Lo que sí es bueno es para, vea que me adelanté, yo soy un hombre adelantado, me adelanté al tiempo. Sí pilla como queda sostenido el teléfono. Como le queda perfecto. Ahí viene, ¿sí? Esa es la evolución. El dedo para el teléfono, increíble. Bueno, entonces volvemos con la representante Alfonso. Un retroceso. Y aquí el post de Wilson, de la gran Carolina Corcho, también habla de ese retroceso. Ese proyecto de ley debe ser hundido, dada la imposibilidad de ser modificado y el retroceso que representa la garantía del derecho a la educación. Ahora sí, tanto hablar y ya está mostrando el dedo mocho, escuchemos a Marta Alfonso. Gracias, presidente. Yo quisiera que no quedara en el ambiente la idea de que la Federación Colombiana de Educadores de Colombia está echando abajo un proyecto de ley con el que ha soñado y además del que fue autor, promotor en este gobierno. El proyecto de ley estatutaria que salió de la Cámara de Representantes cambió de manera significativa. No es cualquier cosita la que se está denunciando y reclamando en la enmienda que salió de la Comisión Primera de Senado. Es un proyecto de ley que hoy estaría recortando la educación inicial, doctor Ardila, porque se habló de educación inicial en términos generales, planteando 3 ciclos educativos que se reducen a 2 en esta Comisión Primera y en esta enmienda. Es una enmienda que nos mete nada más y nada menos la educación terciaria como derecho fundamental. Una cosa que no tiene normatividad que lo sustente y que aprovecha una estatutaria para volverlo constitucional y para volverlo derecho fundamental en este país. Es nada más y nada menos esta enmienda elimina la priorización de la financiación de la educación hacia la educación pública, que lo ha luchado durante décadas la Federación Colombiana de Educadores. Elimina la educación como bien común. Elimina la participación, la educación ambiental, la educación para la paz dentro de la naturaleza del derecho que pretendíamos definir como estatutario. Elimina la participación de los actores de la comunidad educativa de la construcción, implementación y evaluación del sistema de evaluación docente. Y además, lo dijo usted,
elimina la participación, pone a responder a los educadores por los resultados de las pruebas saber de los estudiantes, cuando en este país no hay condiciones objetivas para que los estudiantes de muchas regiones del país, muchos profesores del país, desarrollen en condiciones de dignidad y de calidad su labor docente, sin baterías sanitarias, sin carreteras para llegar a sus escuelas, sin infraestructura tecnológica y ni siquiera infraestructura educativa para desarrollar educación de calidad. Así que no es cualquier cosita la que se metió en esa enmienda, y por tanto es obvio que quienes hemos defendido la educación pública en Colombia tengamos que pedir que este proyecto se hunda, porque es absolutamente contrario a la naturaleza de la ley estatutaria que propuso el gobierno nacional y que hemos defendido históricamente. Termina la representante Alfonso, la profe, diciendo prácticamente lo mismo que dice Carolina en su post. Ese proyecto debe ser hundido dada la imposibilidad legislativa de ser modificado. Por la misma línea. Y entonces acá me llama a mí la atención. Esto me llama la atención porque he leído por ahí, no voy a traer nada que no sea pues algo relevante, pero sí hay muchas personas, y no son bots ni nada de eso, criticando en ciertas actuaciones de la ministra, pero como lo digo, eso no lo vamos a tocar. Lo que tocamos es esto que dice la doctora Carolina Corcho. El pacto histórico debe reflexionar que un acuerdo nacional no puede reducirse al vamos juntos sin saber para dónde. Ese punto firme, ¿no? Ni puede constituir de ninguna manera la manutención de desigualdades y negación de derechos, ni mucho menos la regresión y retroceso de las conquistas en materia de derechos por parte del pueblo colombiano. Entonces, lo mejor, escuchando y leyendo lo que dice la doctora Carolina Corcho, lo que dice María José Pizarro, lo que dice también lo que acabamos de escuchar de la profe, de la representante Alfonso, pues es lo mejor. Y volvemos entonces acá a RTBC Noticias. La ley estatutaria de educación solo le quedaría el lunes de la próxima semana para su revisión en plenaria del Congreso. De no ser así, muy posiblemente se hundiría, dado que el martes y miércoles habrá debates de control político convocados por la oposición y el jueves en la agenda se proponen conciliaciones de leyes aprobadas. Por eso, decimos y dice este artículo que la ley estatutaria de educación se encuentra en cuidados intensivos. Bueno, y llegamos a las ñapitas. Las ñapitas, el bonus track en todos nuestros contenidos de Colombia con C. Siempre tenemos espacio para las ñapitas. Y la primer ñapita es, antes de pasar a las ñapitas, estoy viendo acá en esta imagen de Google, hoy está dedicada al fútbol, ¿no? Hoy comienza la Eurocopa, el próximo fin de semana empieza la Copa América, también estaremos pendientes de la actuación de la Selección Colombia, favorita, ¿no? Favorita junto a Argentina y Brasil a traernos esa copa, ojalá. Y aquí pues en Europa ya se vive, ya se siente esto de la Eurocopa. Hoy comienza con el partido Alemania-Escocia, creo que es Alemania-Escocia. Entonces pues hay ambiente de fútbol y de deporte este verano. Aquí se siente bastante también el tema de los Juegos Olímpicos aquí cerquita. En Francia también estaremos pendientes de la actuación de nuestros deportistas colombianos. Pero bueno, vámonos ahora sí con las ñapitas, porque es que yo me pongo a hablar y no paro. Aquí está la primer ñapita. La Fiscalía imputó a Day Vázquez por el delito de violación de datos personales, un artículo de RTBC Noticias. La exesposa de Nicolás Petro Burgos no aceptó los cargos, pues asegura que es inocente. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Daisuri del Carmen Vázquez Castro, más conocida como Day Vázquez, por el delito de violación de datos personales. La víctima había sido Génesis Olave García, una de las mejores amigas de Laura Ojeda, la actual compañera sentimental de Nicolás, el hijo mayor del presidente Petro. En esta acción se asegura que Day Vázquez habría pagado por hackear el teléfono celular de Génesis Olave para acceder a su información personal y redes sociales. Todo esto con el fin de monitorear sus conversaciones con Laura Ojeda para averiguar si existía por parte del hijo mayor del hijo de Nicolás, pues infidelidades. Esa audiencia en contra de Vázquez se llevó a cabo debido a la denuncia que instauró en su contra Génesis Olave, a raíz de las revelaciones que se han hecho en la investigación del caso Petro Burgos, gracias a las cuales se habría conocido que ella era la víctima de violación de sus datos personales. Olave García denunció por prevaricato por omisión al fiscal Mario Burgos,
¿Quién lleva el caso? Pues según ella se habrían omitido sus afectaciones. De acuerdo con la mujer, este fiscal tiene los informes que acreditan las interceptaciones ilegales desde el 26 de junio del 2023, pero solo le imputó a Day Vázquez el hecho de haber vulnerado los datos a la actual pareja de Nicolás Petro. La audiencia fue de carácter reservado por solicitud de Olave, quien sostuvo que no es una persona pública y que no se siente cómoda, pues se ha visto expuesta a los medios de comunicación durante el proceso que se lleva en contra de Vázquez. Ojo con este dato, vean esto. Al finalizar la diligencia, el fiscal Burgos anunció que adelantará, que no sabemos ni por qué continúa este tipo al frente de este caso, que adelantará un proceso en contra de Olave García por el delito de falsa denuncia, pero que continuará investigando el proceso. ¿Qué tal eso? En una audiencia salga el fiscal y entonces dice acá también, tras este hecho, Olave se pronunció, claro, a través de un comunicado donde aseguró que la actitud del fiscal denota la falta de objetividad como representante del ente persecutor. Y ahí no van a cambiar a ese tipo. Le cambiaron a Uribe al fiscal, ¿no fue? Por petición y tal. Es que no sabemos por qué continúa este Burgos ahí al frente de esa investigación. Y no estamos diciendo que nos dicen, como nos dicen por ahí, no, las bodegas que quiere que tal, no, nada, ninguna bodega ni ningún que quiere que Nicolás pase de agache, nada, eso aquí nadie lo ha dicho, pero que este tipo continúa al frente de esto y que venga en una audiencia a amenazarlo a uno al finalizar y que se permita esto, tenaz, ¿no? Entonces vea lo que dice, con el anuncio anterior me siento revictimizada, intimidada, ¿qué tal? Pues lo último que se espera en el desarrollo de una diligencia como esta es que el fiscal que va a garantizar mis derechos anuncie que quiere convertirme en indicada en un asunto penal. Expresó Génesis Olave. Pues ojalá el equipo jurídico de Génesis continúe con todo esto. Continúe esto y tenga una respuesta jurídica a esa intimidación a la cual fue víctima por parte de este fiscalucho Burgos, que repetimos, no sabemos cómo continúa al frente de una investigación tan importante como la que es la investigación a Nicolás Petro, como lo dicen ahí en estos términos, Petro Burgos. Y en esto mire lo que dice Romarrosa. La fiscalía de la señora Camargo imputó a Day Vázquez por hackear el celular de su mejor amiga. Recordemos que la defensa de Nicolás Petro probó que Day Vázquez suplantó. Ojo, Day Vázquez suplantó al hijo del presidente en chats y 2 SIM cards eran de ella. Con otras palabras, ella chateaba con ella misma y es una experta en celulares. Como alguna vez lo dijo, el hijo de Petro ganará su proceso penal. Guarden este post. Queda guardadito, Romarrosa, ya lo guardamos. Porque de verdad lo que dice es bastante serio. Aquí le damos marcador, sí, venga, aquí es. Sí, ahí queda, guardadito queda. Porque lo que dice Romarrosa es fuerte. Pues guardemos ese post del gran abogado. Bueno, continuamos entonces con las ñapitas. Más ñapitas tenemos ahora a quién, pues a Olmedo López. Olmedo López dice aquí RTBC Noticias que entregará otra matriz de colaboración en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres ante la Fiscalía. Este hecho se dio a conocer con su defensa. El abogado dice que entregará una nueva matriz de colaboración y, como lo digo, se dio a conocer por su defensa el abogado José Luis Moreno, un abogado joven que por ahí vimos que es el que está llevando el caso defendiendo a Olmedo López. Ante la Fiscalía también esta nueva matriz, dicen ellos, que se va a presentar con nuevos nombres sobre este caso de los carrotanques. El señor Olmedo lleva 25 horas de interrogatorio con información inédita. En ese compromiso de asumir la responsabilidad de entregar la verdad, ha entregado 300 folios y demuestran los hechos de corrupción. Hay 20 nombres nuevos. Entre ellos aparecen los ministros de Hacienda e Interior, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Además, hay otros altos funcionarios y congresistas, entre otros. Hay información reservada sobre quienes conforman esa nueva matriz, pero son los hechos y el señor Olmedo López quienes tendrán que decir todo ante la Fiscalía. Sostuvo Moreno sobre esta nueva lista de nombres que estarán implicados en este caso de corrupción.
En estas 25 horas de interrogatorio ha entregado pruebas técnicas sobre su sustentación y los nombres implicados en este escándalo de corrupción. La defensa de López también aseguró que busca seguir entregando información sobre este escándalo con pruebas, puesto que seguirá yendo a la fiscalía este viernes 14 de junio. Pues eso es la noticia que se publica y que publica RTBC sobre este caso de Olmedo López. En esta segunda vuelta por Rodolfo Hernández, a quien consideramos un candidato independiente, que dice luchar contra la corrupción. Lo habíamos dicho al principio, ¿no? Que por ahí ahorita traíamos a David Luna, a la perlita que rescata, y lo postea Gustavo Petro, dice, así también tratan las leyes. Su oficio, detener el progresismo como sea. Ahí queda. Definitivamente es que son qué cantidad de bandidos cínicos y sinvergüenzas toda esta gente, ¿ah? Bueno, como siempre, revisamos antes de irnos la cuenta de X de Gustavo Petro, alguna cosa nueva. Por allá empezó a ladrar Mateo, ustedes ya lo saben, él tiene que hacer la suya, no voy a cortar, vamos a dejarlo como parte del video. Ese es Mateo, regalo de Dios. Pues no hay nada aquí nuevo de Gustavo Petro. Por el momento estamos pendientes también de ese encuentro que se había hablado, el encuentro con el presidente de Ucrania, con Zelensky. Entonces pues estamos aquí atentos. Eso sí, segurito, cerramos el video, empezamos a editar y el noticio, no. Es que siempre me tardo un poquito editándolo y colocándole la musiquita y todo esto, y pues la idea es hacerlos en vivos con ustedes, en vez de grabar y editar y gastarme tanto tiempo, es tirármele sin miedo a compartir con ustedes. Es que se me hace así en vivo, pero sí, lo tengo que hacer definitivamente, porque sí, gasto bastante tiempo elaborando el video, haciendo el guión, la historia, tal, grabándolo, y después tengo que ponerme a editarlo, a ponerle la musiquita y todo eso, con tal de que quede pues bien agradable para todos ustedes, mis copialinas, mi información y todo esto, pues lo tengo que hacer en vivo. Entonces pues, abrazotototototes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones y millones de gracias a todos ustedes por su apoyo. Seguimos buscando llegar a esa meta de 100,000 suscriptores. Los invito a que se suscriban a nuestro canal para que nuestro trabajo pues llegue a más y más personas. A todos los que ya nos han apoyado, muchísimas gracias. Los invito también, por ahí me han escrito, si quieren ser parte del canal, pues tenemos los super stickers y todas esas opciones que da YouTube. En el momento ahí salen ustedes y dice, ¿quieres unirte al canal de Colombia con C? Y ahí hay pues diferentes formas de colaborarnos si lo quieren hacer. Eso es lo único que nosotros pedimos. Lo que más pedimos es que nos ayuden con la suscripción, con que le den a la campanita para que nuestros contenidos de verdad pues lleguen a más y más personas. Y sobre todo pues allá en Colombia, nosotros estamos acá en Europa y el logaritmo pues tiende a irse por otro lado. Eso es lo que me he investigado, no sé si sea cierto, pues me parece que así es la cosa. Entonces, pues, suscríbanse al canal, recuerden, Colombia con C. Aquí creemos que otra Colombia, a pesar de la distancia, es posible. Eso ténganlo muy en cuenta. Otra Colombia es posible, claro que sí. Entonces, feliz fin de semana, feliz resto de viernes, pásenla rico, pásenla sabroso. No es puente ya en Colombia, ¿no? Van 2 puentes seguidos, este no. Aquí lo que sí estamos es con el calorzote. Se anuncian más y más elevadas las temperaturas, pero bueno, es el verano, el verano ya llegó. Nos vemos, abrazotes, chao. ¡Mua! Mira. Colombia con C, magazine virtual.